Hola chicas, pues bueno, aquí con el nuevo video que corresponde a esta clase. El tema es duelo y muerte. Y pues bueno, voy a tratar de incluir las preguntas que me hicieron, favor de llegar con el tema de cuidados paliativos, pero que yo considero que se relacionan más a duelo y espero pues que quede amplio el tema, ¿no? Entonces, vamos a empezar por definir qué es el duelo, ¿no? Es un proceso de cambios emocionales, conductuales y cognitivos que están vinculados a una pérdida significativa. Y esto es muy importante porque a lo largo de la vida podemos tener muchísimas pérdidas, pero eso no quiere decir que todas sean significativas, ¿no? Entonces no vivimos duelo con cada una de ellas. Pero cuando esa pérdida tiene que ver con algo significativo, genera sí o sí un duelo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede perder? Pues en general eh, se habla como de diferentes pérdidas, desde lo tangible, ¿no? Que es, por ejemplo, el perder una casa, la pareja, un empleo, ¿no? O pérdidas simbólicas, ¿no? Como la libertad, la paz, amor, ¿no? La salud. Y entonces, este, mientras para la persona sí es significativa, pues va a representar un duelo importante. Pero de todas estas, tanto tangibles como simbólicas, la vida es la que más representa una pérdida significativa, tanto la propia como la de un ser amado. ¿Por qué? Porque es irreversible, ¿no? O sea, a lo mejor si yo pierdo una casa, después la puedo volver a conseguir, ¿no? Si pierdo la libertad en algún momento la puedo recuperar, si pierdo la salud igual, pero si pierdo la vida no. Es irreversible y no hay marcha atrás. Y entonces esto genera un impacto importante, ¿no? En la persona y obviamente es de los duelos más representativos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, el problema también empieza, ¿no? Para hablar de duelo y empezar a hablar del tema de la muerte, desde la concepción cultural que tenemos de muerte, ¿no? Entonces ya tenemos como la definición biológica, en donde pues es el cese de las funciones corporales y orgánicas y listo, y que es muy como sencillo de entender. Pero la verdad es que la concepción cultural va más allá de esta definición. La muerte se puede entender desde un cambio de estado, desde ir y estar en otro, como en otro momento, en otra situación, a lo mejor si vas al cielo, a lo mejor si, ¿no? Si tus creencias tienen que ver más con una situación de cambio de, no sé, como de identidad, de cambio de composición material, de cuerpo a alma, no sé, como que estas concepciones que se van dando. Y también se puede vivir como un castigo, ¿no? O como una situación bastante aversiva, ¿no? O sea, porque ¿cuál es la pena máxima que se da en algunos países? Pues la pena de muerte, ¿no? Los malos, pues mueren. En todas las caricaturas y en las películas, generalmente los malos mueren. Ese es como su castigo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues esta concepción que tenemos nos hace tenerle miedo, nos hace rechazarla y nos hace querer postergar el mayor posible de los tiempos, ¿no? Para que este momento tan doloroso y tan difícil llegue. Entonces, es ahí nuestro primer reto, porque en los cuidados paliativos, pues al empezar a hablar de muerte, empezamos a ver que la gente empieza a tener estos cambios por duelo, ¿no? Yo no quiero perder a mi hijo, yo no quiero perder a este ser amado, porque es muy significativo y ese dolor que me provoca perder algo significativo es muy grave y muy insoportable y yo no quiero pasar por eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, tratan de postergarlo y postergarlo y postergarlo y también por eso se puede dar un poquito como esta inquietud de cómo voy a frenar el tratamiento, ¿no? Yo creo que se sigue y se sigue haciendo todo lo posible porque me da miedo perder a este ser amado. Pero bueno, al hablar de la muerte con los niños, em, empiezan otra vez las interrogantes. Se debe hablar con ellos, se les debe decir sí o no, qué debemos hacer. Y se nos olvida que los niños ya tienen experiencias previas con la muerte. A lo mejor ya se les murió un abuelito, a lo mejor ya se les murió una mascota, a lo mejor vieron a su personaje favorito de una caricatura fallecer, ¿no? Pero ya tienen una concepción. Entonces, empezamos aquí como a desmitificar el que los niños no entienden, ¿no? Lo que está sucediendo. El niño no entiende o no sabe lo que es la muerte, porque ya quedamos que al igual que la enfermedad,
Tenemos que entender en la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño y en la edad cognitiva que tiene el niño para poderle hablar de esto, ¿no? O sea, existen por supuesto formas y modos de hablarlo y ellos van a entender y van a tener concepto de muerte acorde a su edad, acorde a su etapa de desarrollo. Entonces, sí podemos hablar con ellos de la muerte, pero tenemos que tener muy claro esto. Obviamente es difícil porque la muerte infantil es antinatural. Se considera que pues un niño no muere, ¿no? Un niño no, pues el niño es vida, un niño tiene que crecer, desarrollarse, vivir y después envejecer y ya después que esté muy, muy viejito, se va a morir. Pero en realidad, pues esto no lo sabemos, ¿no? Em, Tenemos que tener presente este concepto que los niños también mueren y que es importante hablar con ellos de esto, ¿no? Obviamente cuando se encuentran en esta situación. Y otro de los miedos es que pues se les va a hacer sufrir, ¿no? Como yo voy a hablar, y por ahí me hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si la familia no quiere hablar con el niño de la muerte? Entonces, es explicarles todo esto, explicarles que el paciente es el niño, que el que va a tener esta pérdida también, o sea, además de los papás pierden a su hijo, pero el niño está perdiendo la vida y entonces también él está en un duelo. Ajá, y entonces él también tiene estos desprendimientos significativos que lo están haciendo tener este proceso y que al no hablarlo con él, lo está viviendo solo. Entonces, a lo mejor eso lo va a hacer sufrir más que el acompañarlo y hablar con él de esto abiertamente, ¿no? Muchas familias consideran que no es como que necesario que el niño se entere, total se va a morir y ya, ¿no? Pero no le dan la oportunidad a que el niño tenga su propio proceso y que el niño pueda hacer ciertos como rituales, ¿no? De despedida o ciertos rituales que lo pudieran llevar a afrontar esta etapa en la que se encuentra de mejor manera. Y entonces en sus diapositivas que les voy a enviar van a encontrar una tabla donde justo como lo dividimos por enfermedad, está dividido por edad, hablando de la muerte. Y entonces encontramos que en los niños chiquititos de 2 a 5 años, la muerte se va a asociar con la ausencia de movilidad, ¿no? O sea, un objeto inanimado, el tener los ojos cerrados, ¿no? Acuérdense que estamos en la parte del pensamiento concreto, se asocia a muerte. No entiende bien a bien el cese de funciones corporales y cree que es provisional, transitorio, como los dibujos animados, ¿no? Bueno, pues hoy se muere, tal caricatura, pero al siguiente capítulo está, ¿no? Entonces como que reviven. O muchas películas de Disney, ¿no? Así se muere Blancanieves y la revive el príncipe. Ah, em, entonces, esta como idea de que es transitorio, provisional, ¿no? Pues hace que nosotros tengamos ya dificultades ahí empezarles a hablar como de un poquito de lo del tema de indefinido, ¿no? O sea, esto va a ser permanente. Pero también sienten la separación y la ausencia con sus seres queridos, entienden la gravedad porque perciben el sufrimiento de los adultos. Entonces, si bien no entienden de esas funciones corporales y saben que esto va a ser como provisional, ¿no? O sea, si se les muere el abuelito y cuando regresa, ¿no? Cuando va a regresar mi abuelito el que se murió, ¿no? Nos dificulta un poco el hablar con ellos, pero si no se habla, ellos están percibiendo en el ambiente que algo malo está pasando, que algo feo, que algo que está haciendo sufrir a sus papás está ocurriendo y que no entiende bien a bien. Y entonces acuérdense que aquí está el pensamiento egocéntrico, ¿no? Que puede llevarlos a responsabilizarse de su propia muerte. Bueno, yo me voy a morir porque no logré curarme, porque no hice lo que el médico me dijo o porque no me porté bien, ¿no? O sea, este tipo de pensamientos que se suelen tener en esa etapa en ese periodo. Suelen asumir literalmente las cosas. Entonces, si les dice que se van a quedar dormidos, literalmente entenderán que se van a quedar dormidos y les puede dar mucho miedo dormirse porque entienden que eso es como parte de morirse, ¿no? Entonces, por eso no se debe empezar como con estas de te vas a quedar dormidito, ¿no? O sea, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de este tema, de la muerte no es reversible, ¿no? Las personas que se mueren no regresan, no es culpa de nadie, no es ni tu culpa, ni culpa de mamá, ni culpa de nadie. Claro que genera dolor, claro que genera muchísima sufrimiento, pero también es algo que va a pasar. Y que no es que te quedes dormido, ¿no? La gente duerme y despierta,
pero es una parte en donde tu cuerpo ya no va a responder más. Y entonces es empezarle a dar estas explicaciones, obviamente con el lenguaje ad hoc a su etapa y con estrategias de psicoprofilaxis muy buenas que ya las vimos, ¿no? Entonces, después que pasa de los 6 a los 9 años, ya saben que es un suceso natural, definitivo, inevitable e irreversible. Entonces, dense cuenta el brinco, ¿no? O sea, como que muy chiquitos preescolares, ahí está como que todavía la idea un poco floja, pero a partir de los 6 años los niños tienen muy claro lo que es la muerte. Entonces, a veces a nosotros se nos hace muy pequeñito un niño de 6 años y no queremos hablar con él porque, pues, no, por esta creencia que no nos va a entender o de que la va a pasar muy mal, cuando tienen ya muy claro este suceso natural. ¿No? Aunque hay una mezcla entre la realidad y la fantasía, ¿no? Pueden asociar, por ejemplo, muerte, calaveras, ya entienden como estos simbolismos de la muerte y pueden jugar al Día de Muertos y hacerse el muerto y juegan a que se mataban a pistolitas, no sé, pueden hasta tenerlo como en su juego, como esta forma de aprendizaje, pero lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, lo que sí es que sigue este pensamiento un tanto cuanto egocéntrico y lo entienden como con una consecuencia de mal comportamiento. O sea, los que se mueren son los malos, los villanos, los buenos no se mueren. Entonces, como yo soy bueno, pues no me voy a morir. ¿No? Entonces ahí es empezar a hablar en donde todos nos vamos a morir, no solo los malos, los buenos, los malos, los seres humanos, los seres vivos, incluidas las plantas, ¿no? Mueren, los animalitos mueren, todos morimos porque es un proceso natural, ¿no? Entonces ya hay más como aproximación a su mundo y ubica causas específicas, o sea, se murió porque lo atropellaron, se murió porque se enfermó, se murió porque hicieron tal, lo asaltaron, no sé. O sea, ya hay como una explicación clara del por qué esa persona falleció. Entonces puede entender muy bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Con él en su cuerpo y por qué es que por qué va a fallecer, ¿no? Al decirle, el tratamiento ya no está dando el pues la función o ya no está dando lo que tenía que dar para combatir tu enfermedad y esto ya no es posible que se siga aplicando. Entonces, si ya no le damos tratamiento, ¿qué crees que pase? Pues que la enfermedad avance. Si la enfermedad avance, ellos mismos contestan, ¿no? Pues me voy a morir. Entonces, es muy claro ya desde estas etapas tan tempranas el concepto de muerte. Y por supuesto, ya llegados de los 9 a los 16 años, pues el concepto es completamente igual al de un adulto. Entonces ya se sabe perfectamente cómo es este proceso biológico, ya se considera natural, pero obviamente empieza el temor a que suceda, porque entienden esta parte de irreversibilidad, ¿no? Entonces ya entienden que es universal, todos nos vamos a morir, que es irreversible y que además es parte de la vida, ¿no? Entonces no es una entidad separada, vida, muerte, ¿no? Es parte de la vida, es morir. Eh, Obviamente, este miedo a la muerte también es como al enfrentar su propia muerte, uno de los como inquietudes que les da es que experimentan preocupación por lo que van a dejar, ¿no? Por el sufrimiento que pueden provocar a otros. Entonces, ya desde los 9 años, ¿no? Hay niños que empiezan a hacer rituales de despedida donde de verdad ellos dejan legados, dejan herencias, pueden despedirse de sus papás y pueden apoyar incluso a los familiares que se quedan a no tener tanto dolor, ¿no? Porque esto es parte como de su mismo proceso. Ya se sabe que pues no es como una cuestión de conducta, sino que la causa inmediata de la muerte es por procesos, ¿no? biológicos o por procesos de vida, ¿no? Como que alguien te asalte y te dé un disparo y cosas así. Pero bueno, ya la concepción es muy parecida a los adultos. Entonces, ustedes ya ven después bien con calma la tablita. Ahorita les di como una explicación general, pero esto es solo para iniciar a que ustedes se den cuenta que con los niños se puede hablar de la muerte de forma clara, de forma sencilla, pero que también tenemos que tomar en cuenta su etapa de desarrollo para poder hacerlo y usar técnicas psicoprofilácticas que nos ayuden en esto. Pero de qué es necesario, porque el niño ya tiene necesidades de cosas por hacer antes de morir.